Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión número 1 de circuitos lógicos y en este caso estoy utilizando como apoyo el capítulo 1 del libro de diseño digital de Editorial Patria. Y el capítulo 1 pues se llama Introducción al diseño digital. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver qué cosa es una señal, qué características tiene una señal digital, desde el punto de vista de los circuitos lógicos, claro, ¿no? Es una forma muy simplificada y una manera de ver la electrónica en ceros y unos, ¿no? Como en un sistema binario. Ok, entonces, bueno, para comenzar con esto, pues primero tenemos aquí como un pequeño esquema en donde se identifica que la electrónica nosotros la podemos clasificar, no es la única clasificación, pero sí es una clasificación bastante útil, en electrónica digital, electrónica analógica y también hay una electrónica de señales combinadas. En muchas ocasiones la electrónica de señales combinadas es aquella electrónica que nos permite hacer como sistemas más complejos en donde nosotros obtenemos la medición de una variable física, la introducimos a un sistema de procesamiento. Generalmente el sistema de procesamiento es digital y nos da a la salida una señal, en este caso como si fuera para un actuador, ¿no? Generalmente esos actuadores lo que hacen es reproducir un movimiento o realizar una acción en el mundo real, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que identificar en este caso que una señal analógica se ve como se muestra en la figura 1.2, que tiene como una forma como más suavecita, que tiene una mayor cantidad de estados posibles, es decir, la cantidad de estados posibles que tiene una señal analógica son infinitos. Y con esto nosotros hacemos como una remembranza a ese concepto de la densidad de la recta real. Ustedes recuerden, por ejemplo, que todos los números que podemos encontrar nosotros en la recta real, de menos infinito a infinito, pues finalmente son infinitos, ¿no? Y entonces una señal analógica tiene esas características, puede tomar un valor eh, cualquiera. Mientras que la señal digital no, la señal digital está definida únicamente como en partecitas, como si estuviéramos hablando de una señal escalón desde el punto de vista matemático. Entonces, cuando nosotros decimos estados posibles, nos estamos refiriendo a que solo tiene ciertos niveles de voltaje que puede tomar. Es decir, una señal analógica puede valer 1.1111 volt en un instante. Una señal digital no. Una señal digital, por ejemplo, si estamos hablando de niveles lógicos, como se muestra en este esquema, de 0 a 5 volts, entonces pueden presentar el nivel 0, el nivel 2.5, el nivel 5. Ya, bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del diseño digital, ¿qué cosa es el diseño digital? Cuando nosotros decimos diseño digital nos estamos refiriendo, o como cualquier metodología de diseño en donde identificamos las necesidades, los requerimientos en un sistema digital. ¿A qué se refiere esto? Generalmente para elegir un sistema digital para resolver un problema, lo que nosotros hacemos es identificar el número de entradas y el número de salidas requeridas. Por ejemplo, en un sistema mecatrónico yo podría identificar 4 entradas que necesitaría 4 sensores. Vamos a suponer un sensor de presión, uno de temperatura, un sensor de presencia, etcétera. Y a la salida a lo mejor yo necesito 4 señales porque voy a conectar un motor a pasos, ¿no? Ok, entonces en esto tal vez no vale la pena ahondar tanto. Lo que nosotros tenemos que decir respecto al diseño digital comparado con el analógico es que diseño digital es algo así como un uniforme. Vamos a pensar en este ejemplo. Hace mucho tiempo, la gente para poder vestir usaba ropa hecha a la medida, es decir, iba con un sastre y entonces el sastre tomaba medidas de su cuerpo. Entonces confeccionaba una prenda específicamente para su cuerpo. Entonces, como muchas cosas han ocurrido en la historia, la guerra acelera los procesos, ¿no?
Y entonces dicen, bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos, se necesitaban uniformes para los soldados? Decimos, bueno, en vez de que se les tome medida a cada soldado de uno por uno, pues vamos a hacer tallas. Entonces hay chicos, medianos, grandes, extra chicos. Y de esa manera, pues los procesos se aceleran porque no necesito medir soldado por soldado para darle un uniforme que le quede. Entonces, el diseño digital es algo así como los uniformes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ya una plataforma establecida. En esa plataforma, lo que nosotros vamos a poder encontrar va a ser como una especie de switches que nosotros vamos a poder activar y desactivar dependiendo de qué queremos que haga nuestro circuito. Y entonces, en ese sentido, el diseño digital es mucho más fácil de implementar. ¿Por qué? Porque ya tenemos como un prehecho, ¿no? Mientras que el diseño analógico es un diseño hecho totalmente a la medida, pero es muchísimo más eficiente. Por ejemplo, no podemos comparar la manera en la que nos ajusta un saco, un blazer, no sé, una camisa, lo que sea que a ustedes les guste utilizar, si está confeccionado específicamente para mí, el desempeño que podría tener, por ejemplo, un saco que yo voy y me compro, lo agarro de la percha y me lo coloco encima, ¿no? A lo mejor se ve bien, a lo mejor resuelve el problema, pero no se vería de la misma manera, no me queda igual. Bueno, el diseño digital y el analógico pues es algo más o menos así. Bueno, entonces ahora, cuando nosotros estamos hablando de una señal digital respecto a una analógica, viene la pregunta como qué tanto es tantito, qué tanto es frío, qué tanto es caliente, porque en una señal analógica no nos tenemos que preguntar eso porque tenemos puntitos todo el tiempo. Es decir, el número de puntitos que tenemos son infinitos. El número de estados que puede presentar la señal son infinitos. Mientras que en la señal digital no. La señal digital está o no está. Es frío, es caliente. Es 0, es 1. ¿Vale? Nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestro cerebro de esa manera, en donde nosotros decimos el 0 lógico es como suficiente, 1 lógico suficiente. Suficiente energía potencial para que los electrones brinquen de la banda de valencia a la banda de conducción para tener una señal eléctrica. ¿Vale? Y nosotros vamos a simplificar el comportamiento de todos los elementos electrónicos en un elemento 0, no hay señal, 1, hay señal. 0, si hay señal, pero la señal vale 0. 1, si hay señal, pero la señal vale cuánto, dependiendo de la lógica que nosotros estemos trabajando. Es decir, si yo trabajo una lógica de 1.3 volts, entonces 0 es, no hay señal, 1.3 volts hay señal. Pero no es así de simple porque en realidad depende de la tecnología y de eso vamos a hablar aquí más adelante. Bueno, una señal digital es discreta en el tiempo, es decir, solo puede tomar ciertos valores, ahí está. No tiene un número infinito de valores, a eso se refiere. Tiene una duración específica, es decir, un ancho de pulso, ciclo de trabajo, a eso se refiere como estado alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y entonces va a tener una cierta frecuencia de repetición. La frecuencia, recuerden que se mide en hertz, ¿no? Estamos hablando del ciclo de trabajo. Luego, tiene una magnitud establecida en su nivel eléctrico, decíamos el 0 o el 1, ¿no? ¿Cuánto es un 1 lógico? En volts. Ok, bueno. Tenemos circuitos integrados para el diseño digital. Aquí viene algo importante o algo interesante antes de hablar de cuánto es tantito o cuánto es poquito o cuánto es mucho. Cuando yo hablo de un sistema digital, resulta muy importante este concepto de la escala de integración, que en la escala de integración nos determina qué tan complejo o qué tan grande podemos hacer un circuito. Entonces, las escalas de integración antes, bueno, en realidad esa escala, ese modo de clasificación se sigue utilizando, sin embargo, ya es un modo que podríamos considerar obsoleto, porque en la realidad los circuitos que nosotros utilizamos ya no tienen tan poquitos elementos. Esos tienen más fines didácticos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de un sistema digital
yo hablo de una unidad, de una celda básica, esa celda básica va a estar representada por un elemento llamado compuerta. Esa compuerta puede realizar diferentes funciones. Existen compuertas que invierten la señal, existen compuertas que multiplican la señal, existen compuertas que suman la señal. Y ese concepto lo vamos a hablar más adelante. Ahorita yo lo que quiero que ustedes piensen es que esa compuerta es como una célula, como un átomo, como una molécula, como un elemento base para medir o para generar el circuito. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de un sistema de pequeña escala de integración, estoy hablando de un circuito que tiene de 1 a 9 compuertas. Esto no es así como una regla específica de A10, ya es MSI, de 1 a 9 es SSI. Es más como decir de escala baja de integración a alta escala de integración. Por ejemplo, SSI se considera Small Scale Integration, eso es SSI, MSI de Medium, L de Large, VLSI de Very Large, PLSI de Giga Large. Y entonces así podemos ir como en nuestro cuadrito. Sin embargo, si nosotros pensamos en la electrónica actual, que tienen, por ejemplo, con nuestros dispositivos electrónicos, tienen tantísimas compuertas. En realidad, el concepto más utilizado para este elemento o la escala de integración es justamente ese concepto de VLSI, que ya es Very Large Scale Integration. ¿Vale? Bueno, entonces, eso es algo bastante interesante. Y luego venimos con este concepto de la ley de Moore. ¿Qué cosa es la ley de Moore? Bueno, pues Moore fue una persona que decía, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa con la escala de integración en los circuitos integrados? Porque en relativamente poco tiempo hemos logrado llevar los circuitos integrados a una escala más chiquita y más chiquita y más chiquita y más chiquita. Es decir, el circuito se va haciendo pequeñito en el sentido de incrementa la densidad. ¿A qué se refiere esto? Si yo viera, por ejemplo, un cuadrito así pequeñito, ese cuadrito antes cabían 2 transistores. Y con 2 transistores puedo generar una compuerta. Entonces, ahora, en la actualidad, en ese cuadrito caben 30 millones de compuertas. Entonces, Moore decía pues que iba a llegar a un punto tal que ya no iba a ser posible poner más transistores dentro de un mismo elemento. Y esto, ¿por qué? Yo quiero que ustedes recuerden un concepto importante que seguramente vieron en electrónica, que tiene que ver con la manera en la que nosotros podemos dibujar o representar un transistor. Voy a hablar en este caso de un transistor de tipo MOS. ¿Por qué un transistor tipo MOS? Porque esos transistores son los que se utilizan más actualmente para generar esos elementos que nosotros utilizamos. Para eso voy a hacer aquí el cuadro más grande, ahí está, espero que alcancen a ver mi pizarrón. Y entonces yo voy a representar esto de la siguiente manera, ¿no? Voy a poner aquí un elemento, que este elemento le voy a llamar sustrato, en una S. Espero que ahí lo alcancen a ver. Y luego aquí arriba yo voy a poner una capita, en este caso, de este elemento que le voy a llamar óxido. Y luego aquí arriba yo voy a poner un elemento, en este caso que sería como un metal, ¿no? Entonces yo voy a decir que aquí voy a hacer 2 difusiones. En este caso voy a decir que este elemento de aquí y este elemento de aquí es tipo N. ¿A qué se refiere con que sea N? Los portadores mayoritarios que tiene son electrones, o negativos o electrones de baja energía. ¿Vale? Lo voy a dejar así. Cuando yo digo que es tipo P, los portadores mayoritarios son huecos o electrones de alta energía o positivos, ¿no? Es un concepto no exactamente lo mismo, pero sí equivalente. Bueno, y entonces aquí el óxido, yo no lo voy a dejar aquí, lo voy a poner hasta acá.
Entonces, bueno, pues resulta que los transistores MOS fueron muy exitosos o sustituyeron a los bipolares. ¿Por qué? Porque no hay una corriente que circule directamente del metal al óxido. Si ustedes recuerdan, bueno, este diagrama que nosotros tenemos aquí es una representación que le llamamos diagrama de pájaro. Sin embargo, la forma o cómo se representa ese transistor, pues también tiene como un dibujito más o menos así, ¿no? Bueno, sí, es un tipo N. Y entonces, si ustedes observan, la parte importante, bueno, voy a decir en este caso que esta es la compuerta, que le llamamos gate. Este es el drenador, que es drain, source, que es la fuente de los electrones. Y aquí en medio hay otro elemento que le llamamos sustrato. Está ese, pero en este caso le voy a llamar con una B bulk, pero es equivalente al sustrato. Es como si este de aquí le llamara B, ¿vale? Bueno, y entonces observamos que este transistor, en realidad este transistor MOS es un transistor de 4 terminales. Aunque la cuarta terminal generalmente se cortocircuita a la fuente. Es decir, ¿por qué? Porque aquí el bulk, así como yo lo veo, aquí, está como juntito con esta difusión, porque esta difusión que está aquí está representando a este elemento que yo tengo aquí de la fuente. Es este. Este de aquí es la fuente de los electrones. Y este de aquí es el drenador de los electrones. Entonces, si ustedes recuerdan este elemento de aquí, que es un metal, yo aquí le podría poner un voltaje, suponiendo que el voltaje que le esté poniendo, bueno, energía potencial que estoy poniendo ahí a manera de voltaje es positiva. Entonces, si esto está lleno de electrones, como aquí es positivo, entonces los electrones se salen por aquí. Es una manera muy simplista de verlo, sin embargo, funciona. Los electrones se salen por aquí así y circulan para acá al drenador. De tal manera que aquí se puede generar una corriente, aquí. Una corriente de electrones. Recuerden que para toda corriente de electrones hay una corriente de huecos en sentido opuesto. Hubiera el signo negativo, pero cuya magnitud es exactamente igual. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto y cómo se relaciona con la ley de Moore? Bueno, hay algo muy interesante aquí. Cuando yo veo este esquema así, ¿por qué se llama transistor MOS? Porque es este elemento metal, óxido, semiconductor. Y entonces este elemento es esta compuerta, por aquí inyecta energía. Óxido, este óxido no permite que los electrones circulen por acá. Luego la fuente de electrones y el drenador de electrones, es decir, los electrones me pasen de aquí para allá. Ok. Resulta que si yo veo este esquema así como está, yo estoy viendo aquí como un corte, ¿no? Si yo lo viera por arriba, vería algo como esto. Lo voy a dibujar en el mismo color. Tendría aquí, por ejemplo, un pedacito de metal. Luego el óxido estaría aquí abajo. El metal está arriba, luego está el óxido. Y luego hasta abajo está el bulk, ¿no? Aquí. Entonces estos son los cachitos de difusión que generan esta fuente y este drenador. Y entonces resulta que si yo aplico voltaje aquí positivo, en realidad yo estoy viendo aquí un área en donde estoy generando un campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? A ver, en este transistor va a existir un cierto campo eléctrico derivado de aplicar energía potencial a este elemento, en donde aquí se juntan los electrones y entonces empieza a haber ahí una interacción electrónica. Y entonces ese campo eléctrico pues tiene una cierta magnitud. Ahora piensen en esto. La tecnología me permite ahora hacer un transistor que funciona con el mismo voltaje, pero que es más chiquitito. ¿Qué empieza a pasar? Pues empieza a pasar que este transistor ahora, en vez de ser de este tamaño, ahora vamos a suponer que sea de este tamaño. Y entonces el metal es así, y el óxido queda aquí, y aquí quedan sus cachitos de difusión, así. Chiquitito, es más, aquí en la pantalla ni siquiera se alcanza a ver. Y entonces resulta que en vez de tener toda esta área, pues tiene un área mucho menos significativa. Vamos a suponer que fuera un área como esta. ¿Y qué sucede? Pues sucede que el campo eléctrico es mucho más grande. ¿Por qué es mucho más grande? Porque el área efectiva sobre el que se está actuando es más pequeñito, pero el voltaje aplicado es el mismo. Y entonces, tiene que ver eso de que el campo eléctrico sea tan grande.
Pues recuerden que este óxido no permite que circule la corriente de aquí para acá, solo de aquí para acá. Pues empieza a llegar a un punto de ruptura. Es decir, los aislantes son aislantes hasta el punto en el cual su rigidez eléctrica se los permite. Es decir, yo soporto aquí, tú me pones energía y yo no dejo pasar ningún electrón. Ahí está. Pero hay tanta energía contenida, entonces ya se va a romper y entonces van a empezar a pasar los electrones por ahí. Bueno, entonces, pues, ¿por qué se llega a un límite físico? Pues porque este óxido llega al punto de ruptura y ya no soporta tanta energía, es decir, tanto campo eléctrico. Entonces se buscan voltajes de operación más pequeñitos, pero los voltajes de operación pequeñitos tienen problemas de ruido, eso lo vamos a explicar ahorita más adelante. Ok, entonces esa es una de las razones por las cuales llega como un límite. Otra razón es que para poder fabricar este elemento que está aquí, aquí, se hace como con un proceso de serigrafía. Entonces, si yo quiero grabar este cuadrito, pues lo que hago, voy a borrar es que vamos a suponer que yo aquí tengo mi sustrato, este plumón ya no. Yo tengo aquí mi sustrato, así. Entonces, este sustrato yo le quiero hacer este cuadrito de ¿cómo se llama? Fuente, de esa fuente. Entonces, lo que tengo que hacer es que en la parte de arriba le tengo que colocar una mascarilla aquí, que tenga un hoyito, así. Aquí yo tome ese sustrato y lo lleve a un hornito donde se le meten contaminantes tipo N. Es decir, si este sustrato fuera silicio, el silicio tiene 4 electrones en su última capa. Entonces, si yo quisiera que este elemento de aquí tuviera exceso de electrones, lo que tengo que hacer es meter material que le sobre un electrón, ¿no? En vez de tener 4, que tenga 5, va a tener muchos electrones por ahí y los portadores mayoritarios van a ser más electrones. Bueno, entonces tengo que hacer esto de aquí. Es decir, yo tengo que proteger a este sustrato, a este bulk, con un elemento así. Entonces, si yo viera esto por arriba, yo lo vería como algo así. Es una oblea, generalmente es como de cromo. Tendría como un hoyito aquí, así literal. Esto es opaco, esto es transparente, así. Ahí puede pasar. ¿Qué es lo que pasa? El contaminante. O la luz se utiliza para revelarlos. Y entonces, ¿cuál es el límite físico de estos cuadritos que yo puedo ir haciendo? El límite físico está en la longitud de onda de la luz que se utiliza para revelar o para hacer pasar los elementos con los cuales vamos a transformar los materiales para crear el transistor. ¿Vale? Bueno, pues espero que eso haya sido claro. Voy a regresar acá. Ok, entonces ahora, otra clasificación es por familia lógica. Esto es algo muy interesante. Aquí, si ustedes observan estos conceptos que nosotros tenemos aquí, tenemos un BOH, BOL, BIH, BIL. Estos conceptos son súper importantes en electrónica digital. Porque, observen, ¿qué significa BOH? Perdón, dice, el nivel de voltaje mínimo en la salida del sistema digital cuando éste se encuentra en un estado lógico de 1, bajo condiciones de carga. Luego BOL dice voltaje máximo en la salida del sistema digital cuando éste se encuentra en un estado lógico de 0. A ver, ¿cómo está eso? Ya hablamos del transistor, pero desde el punto de vista de cómo se fabrica, ¿no? Ahora voy a hablar de él desde el punto de vista eléctrico. Y entonces voy a hacer lo siguiente, bueno, voy a borrar esto. Y entonces, si ustedes recuerdan, ¿cómo es la curva de salida de un transistor MOS? Canal N, canal P, no importa, una curva de salida en general. Voy a decir, a ver, aquí tengo un eje coordenado y entonces aquí tengo la corriente, aquí tengo el voltaje. Entonces, cuando yo agarro mi transistor y lo prendo,
Entonces empieza a generar aquí corriente, aquí hay una curva y luego aquí es lineal. Y entonces nosotros decimos que esta curva de salida se divide en 3 secciones básicamente. La región lineal, también conocida como región óhmica, esta pequeña región aquí que tiene esta curvatura, en donde el transistor pasa de la región óhmica a la región lineal. Perdón, de la región óhmica en donde podríamos aproximar este elemento como una constante, claro, en un caso ideal. Y entonces decimos que este es el comportamiento analógico de un transistor. Pero, ¿qué pasa con el digital? A ver, ¿cuándo es 0 y cuándo es 1? Pues justamente estos conceptos que nosotros tenemos aquí del voltaje mínimo necesario para... pues yo voy a decir, a ver, de aquí a acá es 0. Y de aquí para acá es 1. Es decir, aquí no hay señal, aquí hay señal. Esto que está aquí, le voy a decir una región o la zona desconocida. ¿Por qué la zona desconocida? Porque ahí es cuando decimos, maestra, no sé qué le pasa a mi circuito, se vuelve loco, le pongo el dedo, funciona, y le quito el dedo y ya no funciona. A eso se refiere. Entonces, aquí en el libro tenemos un dibujito mucho más claro, mucho más lindo al respecto. Y es este dibujito que yo tengo acá. Entonces, para eso voy a mover mi pantalla hacia acá. Vale. Entonces, bueno, 0 lógico, 1 lógico, estos son los rangos indeterminados. ¿Por qué? Entonces se acuerdan que yo les decía, bueno, pues es que, ¿por qué la electrónica utiliza menos voltaje? Como por ejemplo, un microcontrolador que funcione a 1.3 volts. ¿Por qué no se utilizan tanto? Porque son súper susceptibles al ruido. Imagínense si el voltaje máximo aquí es 1.3 volts, ¿cuánto voltaje es para que sea 1 y cuánto es 0? Entonces, el rango indeterminado, ¡pum!, se acorta un montón. Entonces, es extremadamente susceptible al ruido, ¿no? Bueno. Y entonces, las familias lógicas están la de lógica de diodo, lógica de resistencia a transistor, diodo transistor, transistor, que es la TTL clásica, SL, que son de emisores acoplados, hacemos que es la que hablamos ahorita. Porque, bueno, dijimos MOS, metal óxido semiconductor. ¿Por qué aparece la C al principio? Porque es de complementario. Eso quiere decir que sobre un mismo sustrato nosotros podríamos crear un transistor canal N o un transistor canal P. Es decir, existen sus complementos, ¿no? Para poder generar circuitos más complejos necesitamos tener los complementos. Y entonces, bueno, yo no voy a mencionar familia lógica por familia lógica, pero básicamente lo que nosotros tenemos que decir es que el primer elemento eléctrico que se crea, pues es el diodo, ¿no? Porque es una unión PN. Entonces, con eso se creaba la electrónica. Luego viene la resistencia, que se agrega a ese circuito. Y luego viene el transistor bipolar. Con el transistor bipolar se empieza a crear la electrónica. Luego viene la lógica en donde se utilizan varios transistores a la vez. Y luego la SL, esa se refiere a un tipo de electrónica que es mucho más robusta, pero que funciona con un voltaje negativo, es distinta. Y luego la CMOS, que es una de las más utilizadas, por aquella magia que tiene que la corriente no pasa de la compuerta al drenador o la fuente, solo que se haya descompuesto el transistor, ¿no? Bien. Claro, para un caso simplificado, yo no estoy hablando de un caso detallado específico, ¿no? Aquí yo me voy a pasar esa parte. Y voy a seguir para acá. Aquí tenemos específicamente CMOS contra TTL porque la TTL, digamos, fue como la última que se utilizaba. Ok, y luego vamos a ver ya, ahora sí, la última clasificación, los circuitos lógicos. Tenemos circuitos lógicos, generalmente se les llama como dispositivos lógicos programables, LD en inglés. En español es circuito lógico programable, o sea, CLP, es lo mismo, ¿no? Lo que sí es importante es qué tipo de arreglo programable tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un tipo de arreglo PRO o P dice que
todos los elementos que nosotros tenemos ahí están compuestos por un arreglo fijo que nos permite tener una configuración de ciertos elementos y un arreglo programable que es el que nos va a permitir reconectar el circuito. Cuando nosotros tenemos un arreglo tipo PLA, tenemos dos arreglos programables. Cuando tenemos un arreglo tipo PAL, recuerden que estas son las siglas en inglés, ¿no? Tenemos un arreglo fijo más otro arreglo programable. Pero ahí va, digamos, como de una forma distinta. Porque el arreglo... Aquí hay un error en el libro porque este no debería ser PAL, PAL, PAL. Este es el que corresponde a PLE, este es el que corresponde a PAL y este es el que corresponde no, a PLA y el otro, este es PAL, ¿no? Arreglo programable, arreglo fijo, arreglo programable, arreglo programable, arreglo programable, arreglo fijo, arreglo programable. O sea, simplemente va en dónde puedo acomodar los arreglos. Es decir, vamos a pensar en esto. Un microcontrolador. Ustedes ya han utilizado microcontroladores. Entonces, cuando yo hablo de un microcontrolador, todas las entradas, el circuito, alrededor, está fijo el microcontrolador. Yo no puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? La pata 20 no va a ser un GPIO, un General Purpose Input Output. Ahora va a ser el pin de transmisión y recepción, de transmisión o recepción en mi protocolo RC232. No puedo. Y ya está arreglado porque ya me dice, ya tiene una arquitectura tal, ese pin funciona para eso específicamente. En los circuitos lógicos, dependiendo de cómo esté distribuida la arquitectura, es el nombre que recibe. Entonces es otra clasificación del circuito lógico. Ok. Bueno, pues dependiendo del tipo de aplicación, vamos a poder encontrar diferentes circuitos lógicos, como por ejemplo, existen FPGAs y CPLDs y GALs, y entonces reciben nombres distintos dependiendo de qué tipo de arquitectura tienen. Por ejemplo, una GAL ya prácticamente no se utilizan, son muy viejitas, que son pequeñas, porque tienen pocas compuertas, porque es más difícil programarlas. No es, por ejemplo, como un FPGA, como la tarjeta Nexus que yo les mostré el otro día, ¿no? Ok, bueno. Y dependiendo de las características eléctricas, pues es otro tipo de clasificación para los circuitos lógicos. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues los voltajes de alimentación. Por ejemplo, yo voy a utilizar un circuito lógico programable a una aplicación industrial. No voy a poner un circuito lógico programable de 5 volts o de 3.3 volts, a menos que tenga una electrónica muy robusta alrededor. ¿Por qué? Porque en un ambiente industrial hay muchísimo ruido electromagnético. Y entonces justamente lo que nosotros explicábamos de cuánto es 0 y cuánto es 1 se puede confundir. Entonces me conviene más utilizar niveles lógicos de 0 y 12 volts o menos 12 volts y 12 volts. Es decir, el 0 está en menos 12, el 1 está en 12, o de 0 y 24. ¿Por qué? Porque hay menos confusión entre el 0 y el 1. Un momentito. Lo siento. Perdón. No te oí muy bien. Siri me está molestando. Luego, nivel de corriente. El nivel de corriente es muy importante. Existe un concepto en circuitos lógicos que, bueno, hace un momento aparecía arriba, pero yo no lo mencioné, que se llama fan-out. El fan-out es muy importante, ¿por qué? Porque me dice qué tanto aguanta mi circuito cuando yo le conecto una carga. Ejemplo, hago un circuito programado en mi dispositivo y yo digo, le voy a conectar el motor a la salida, ¿qué tanto puede pasar? Depende de su fan-out. Porque si el motor cuando arranca jala mucha corriente, pues, y luego por ahí, o sea, si ustedes piensan en la representación del modelo de un motor, pues por ahí tenemos una bobina y entonces puede haber una corriente de vuelta, entre a mi dispositivo programable y ¡pum!, lo quema, ¿no? Pero yo estoy hablando de un circuito que solo tiene una carga resistiva. ¿Cuánta corriente puede consumir? Pues la puedo calcular. Facilita la corriente. Pues lo puedo conectar, ¿no? Entonces, otra característica muy importante es el fan-out que va a tener nuestro circuito. Entonces, eso es de considerarse. Otros puntos importantes son las temperaturas de operación.
estas temperaturas de operación resultan interesantes o un elemento a considerar cuando tenemos condiciones extremas, como que quiero tomar un circuito y subirlo a una aeronave, donde cambios de presión muy interesantes y entonces se acelera y desacelera muy rápido y entonces eso cambia muy rápido la temperatura. O cuando voy a trabajar en una carcasa hermética, en una operación habitual, o sea, en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, una atmósfera de temperatura, 25 grados Celsius, no pasa nada. Ok, bueno. Aquí tenemos niveles lógicos de voltaje para cada familia lógica. Aquí tenemos los CMOS, por ejemplo. Un CMOS es la ventana hasta 5 volts. ¿Cuál es la ventana para el 1? De 3.5 a 5. ¿Cuál es la ventana para el 0? De 0 a 1.5 volts. La ventana de quién sabe qué pasa, perdón, acá. De 1.5 volts a 5 es el 1. Y luego del 0 al punto 5 pues es el 0 y la ventana de quién sabe qué pasa es de 0.5 volts a 1.5 volts. Entonces, conforme yo me muevo de tecnología, por ejemplo, tecnología de 2.5 volts, la ventana se va haciendo más pequeña. Aquí sigue siendo de 1 volt, acá ya es menos, acá ya es menos, a 1.5 volts. Entonces, para circuitos CMOS, por ejemplo, lógica SL, de la que hablábamos hace un momento, aquí los niveles son más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, para cambiar de 0 a 1, estoy de menos 1.2 volts. Habíamos mencionado que esta electrónica funciona con lógica negativa. De menos, perdón, no con lógica negativa, con voltaje negativo. De menos 1.4 a menos 1.2. Ahí la ventanita es súper chiquita, ¿no? 0.2 volts. ¿Quién sabe qué pasa? El cambio del 0 al 1. Entonces, bueno, otro es el tipo de montaje, el tipo de empaquetado que tienen. Cuando yo digo, por ejemplo, el circuito lógico tiene un tipo de montaje SMD, significa pues que aquí está el PCB o la tablilla electrónica, entonces el circuito va así encima, ¿no? Así como pegadito, y por arriba se solda. Las patitas son como así. Si yo hablo, por ejemplo, de un tipo de montaje through-hole, significa que la tablilla, tengo que hacer un hoyito, entonces el circuitito llega aquí así y se agarra así como atraviesa, ¿no? La patita. La soldadura va aquí abajo. Otro tipo de clasificación, el tipo de empaquetado. ¿Cómo queremos que sea el empaquetado? Aquí hay algunos ejemplos. Quiero que sea más larguito. Por ejemplo, yo quiero 40 pines, yo quiero 20 acá y 20 acá. Yo quiero 40 pines en cuadrito. 10, 10, 10 y 10. Son empaquetados distintos. El chip puede ser exactamente el mismo, nada más vamos a verlo así como un case, como una carcasa. Es distinta. Pero no pasa nada, no es lo mismo. Bueno, entonces, bueno, viene finalmente una clasificación por fabricante. Esta clasificación por fabricante me refiero como por marca, ¿no? Existen dispositivos lógicos programables de Altera, de Lattice, de Atmel, de no sé cómo se pronuncia esta marca, no me acuerdo. Xilinx, esos son los que utilizamos, los que vamos a utilizar nosotros, que bueno, ahora le llaman privado. Pero bueno, en general pues esas son las marcas. En cada marca ustedes van a poder encontrar circuitos lógicos que sean como de alta gama, o sea, que tengan muchísimas compuertas con muchísimos arreglos, con una arquitectura así inmensa. O podemos encontrar circuitos que sean pequeñitos. Es decir, que tienen poquitas entradas, poquitas salidas. Hay N. Es como si ustedes me dijeran, bueno, yo quiero comprar un coche, ¿no? Un montón de marcas, un montón de modelos, para qué uso, para cuántas personas, para cuánta carga. Okay. Entonces, con esto terminamos la sesión del día de hoy y ya les estaré haciendo llegar la actividad de aprendizaje que vamos a realizar a partir de la sesión del día de hoy. Espero que sigan pasando una excelente tarde, noche, día, no sé en qué momento vean este video. Hasta luego.